A continuación, Panorama Económico, programa especializado en el análisis del mundo financiero y mucho más, con los periodistas Sandra Sotillo y Cristóbal Chen. Damos la bienvenida a todos nuestros queridos radioescuchas. Muy buenos días, amigos oyentes, a nuestro espacio radial Panorama Económico, como todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por esta emisora KW Continente. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial, un tema que le interesa a toda la ciudadanía, especialmente a los docentes, a padres de familia. Tenemos con nosotros a la ministra de Educación, la profesora Maruja. Muy buenos días, profesora. Gracias por aceptar nuestra invitación de participar en nuestro espacio radial Panorama Económico. Amigos, como todos los domingos, siempre en esta frecuencia KW Continente 95.7 y también en el día de hoy, gracias a la solicitud de muchos de nuestros seguidores y oyentes, vamos a transmitir también esta importante entrevista por la plataforma de Zoom. Así es, colega y amigo Cristóbal. Muy buenos días, amigos oyentes de este espacio Panorama Económico, a la ministra Maruja Gorday de Villalobos. Nuestros saludos, como dice Sandra, el tema de importancia, ya que el 1 de marzo ya se ha anunciado el inicio de clases en forma virtual debido a la pandemia de COVID, y vamos a tratar todos esos temas con ella para que ella nos dé a conocer. Buenos días, señora ministra, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, don Cristóbal y Sandra. Un gusto poder mandar un mensaje a la comunidad educativa y sobre todo estar aquí para aclarar cualquier dudas y dar la información pertinente, sobre todo ya para esta semana que estamos arrancando con parte de los programas del inicio del año lectivo 2020 a distancia. Hago la salvedad, y la distancia incluye virtual, incluye otros tipos de modalidades de entrega de materiales impresos a través de ciertos elementos tecnológicos, pero es para que los padres tengan la seguridad que al menos en el primer trimestre la modalidad va a ser estudiar en casa. Así es, ministra. Nosotros estamos padeciendo una pandemia por este virus del COVID-19 y definitivamente, al igual que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación ha sido un reto cumplir con este aspecto del año escolar, cumplir con todas las prerrogativas que tenían en un momento dado los docentes y los padres de familia. Para que nos dé un resumen de cómo usted evalúa el desempeño que se hizo en el 2020 ante este virus que estamos padeciendo toda la ciudadanía. Sí, muy bien, Sandra. Es importante. Nosotros establecimos un plan vinculado con las estrategias de retorno educativo. Cuando hablamos de retorno educativo era la vinculación de los estudiantes con su comunidad y con su escuela, con su docente. Esa estrategia tenía 7 componentes, incluyendo la preparación para ese retorno gradual físico en caso que se diera la oportunidad. Y nosotros en el mes de octubre y noviembre pudimos tener un pilotaje con una cantidad de escuelas en áreas donde la tasa de contagio no estaba alta. El RT estaba bastante bajo. Pudimos trasladar a docentes, y yo lo pongo de ejemplo de la comarca Emberá. Si no los hubiéramos trasladado, ahí no hubiera ocurrido nada. Pudimos organizar con los líderes territoriales de la comarca Gunayala desde el mes de julio prácticamente esa alternancia y posibilidad de los niños de la comarca ir a sus escuelas, que es donde tienen la señal de internet, o salir a otros entornos para buscar la señal, e inclusive movilizar docentes a esas áreas, igual la comarca Nove y las áreas de Los Santos y Herrera, que era donde el RT estaba bajo, y se dio esa posibilidad. Entonces, si yo voy a hablarte de desempeño, vamos a hablar de nuestra cobertura. Nosotros tuvimos una cobertura de los estudiantes matriculados de un 96%. A pesar de que está bajo de acuerdo al promedio que se esperaba para todos los sistemas educativos, que se hablaba de que en una situación de este impacto de la emergencia, que no solo es un tema político o un tema social, que impacta la salud y te restringe la capacidad de desplazarte, que es prácticamente lo que afecta mucho las áreas de extrema pobreza y de difícil acceso de nuestra campiña y de las áreas de las comarcas, pudimos contener esa no vinculación y llegar a un 6% que representa 46,000 estudiantes. Y yo sí tengo que decir, para todos no es una cifra halagadora. Sin embargo, nosotros en virtud
de ese sistema de alerta que hemos establecido a través de mecanismos de información, y por eso yo te puedo hablar cuántos se vincularon con plataforma, cuántos entraron en la plataforma Esther, y esta ha sido parte de las ganancias de este año, que ya no nos da miedo, no nos debe preocupar a un ministerio porque esto es parte de una gestión transparente, ni tampoco al sector docente, llámese directores, supervisores, docentes, decir, no se vincularon, no se contactaron, quedaron reprobados, porque hemos establecido ese sistema que nos va dando las alertas. Nosotros recibimos una red de retención y reinserción escolar proporcionada por el COPEME, de la cual somos parte como Ministerio de Educación, y cuando en el mes de agosto teníamos alrededor de 100.000 estudiantes fuera de la escuela, nosotros empezamos a articular todas las líneas de trabajo con los compañeros, con los padres de familia, con los líderes locales, con el señor de la comunidad, con el chinito de la tienda, por ponerte un ejemplo, pues muy panameño, y nosotros pudimos empezar a retornar alrededor de 60.000 estudiantes. Entonces, eso ha sido una ganancia. Si hablamos de desempeño, yo puedo decirte que logramos que prácticamente el 96% de los estudiantes graduando culminaran el año lectivo. Eso para nosotros es importante porque usualmente es el 89%. Mucha gente dice, no, es que le regalaron las notas. Bueno, cuando hay una emergencia, tú estableces sistemas de apoyo. Y te pongo un ejemplo. Hay estudiantes que hasta esta semana que pasó, hasta el 15, nosotros cerramos la plataforma del CIACE. ¿Por qué? Porque había niños que no se habían podido contactar o que tenían trabajos pendientes por entregar o que no habían podido adquirir algún material para terminar un trabajo. Y eso es lo que nos debe llevar a nosotros estas grandes lecciones de transitar de un sistema muy rígido a un sistema más flexible. Otro elemento, que priorizamos un currículo, sacamos los contenidos y los objetivos fundamentales para cada grado para poder tener los conocimientos mínimos para el año siguiente, y sobre esa plataforma se construye la planificación docente. Si vamos a hablar de desempeño, y lo he dicho en algunas entrevistas, nosotros podemos medir la calidad de los aprendizajes de este año lectivo cuando nosotros en el año 2022 apliquemos nuestras pruebas nacionales Crecer de comprensión lectora y volvamos al ruedo de PISA. Y la gente dice, pero ¿cómo van a ir a PISA? Es que debemos generar instalada esa capacidad de conocer y evaluar lo que está ocurriendo con los aprendizajes. Si nosotros no hubiéramos realizado las pruebas Crecer en el año 2017 y 2018, nosotros no tuviéramos conocimiento como sistema de que tenemos un déficit de conocimientos y de la comprensión lectora para niños de tercer y sexto grado. Recuerden que esa prueba se hizo y donde salen cifras alarmantes, que 8 de cada 10 niños comprenden lo que leen en la comarca, 6 de cada niño en las áreas urbanas, y hay todo un proceso que nos ha llevado a organizar una capacitación y un plan de intervención, y yo diría remedial, porque debemos apuntar a mejorar esas competencias. Si no hubiéramos tenido los resultados de PISA del año 2019, nosotros no hubiéramos estado en conocimiento de que nuestros estudiantes en noveno grado de 15 años, dentro o fuera del sistema, le falta mucho la capacidad de análisis y de comprensión, de síntesis de esos procesamientos cognitivos o esas facultades, para hablar así en un lenguaje muy sencillo, que te llevan a analizar, a resolver problemas, porque la vida se trata de tomar decisiones y resolver problemas, obviamente con toda esa base que debes tener de las diferentes áreas de la ciencia, de la tecnología, de la humanística, y donde las pruebas apuntaron a mejorar las capacidades en el conocimiento de la ciencia. Y la práctica de las ciencias en los primeros grados te ayuda a llevar esa capacidad de razonamiento, de toma de decisiones, de juicio crítico. El tema de la matemática y el español. Entonces, por tanto, nosotros estamos haciendo una serie de capacitaciones desde el verano pasado y se están fortaleciendo en este verano. Inclusive nuestra plataforma Esther es una plataforma que apunta a mejorar las competencias de PISA. Y cierro con esto: desempeño. Nosotros vamos a obtenerlo, el desempeño en cuanto a la calidad de los aprendizajes, cuando nosotros tengamos los resultados de la prueba. Sin embargo, ya tenemos indicadores de cobertura, sabemos lo que ocurrió en la comarca, sabemos que la vinculación entre los niños de primer a tercer grado fue donde hubo pérdida, pero la pérdida más grande fue en los estudiantes de media, donde está la caída de cobertura. Tenemos otros indicadores como los estudiantes que fueron promovidos, los estudiantes que fueron reprobados y que arrancan un proceso de recuperación académica a partir del miércoles progresivo a distancia, porque obviamente las escuelas están cerradas, lo estamos llevando a 5 semanas en vez de 2 semanas como se hacía anteriormente, y te puedo decir que ha bajado significativamente, y yo lo digo muy responsablemente como docente.
se pudo establecer a través de las direcciones regionales, los directores, los supervisores y los propios docentes, con padres de familia, darles más apoyo a los estudiantes. Sabemos que algunos no se conectaron, sabemos que unos no contestaban los chats, toda esa información la tenemos. Por eso ahora este año, con la recogida de data de todo lo que ocurrió, nosotros estamos buscando los mecanismos. Número uno, de tener las escuelas abiertas. Las escuelas van a estar abiertas a partir del 1 de marzo. Los directores y supervisores van a estar en la forma alternada que establece el decreto y los docentes también para entregar material, para poder dar seguimiento a algunas tutorías, y sabemos que en las escuelas donde no tenemos agua o tenemos algunas condiciones de bioseguridad, definitivamente no las vamos a poder tener abiertas, pero es un proceso de acompañamiento que debemos generar, que no solo es lo virtual, que es importante, pero hay otros elementos para poder que este año fortalezcamos y que nos ajustemos a un primer trimestre totalmente a distancia. Sí, ministra. Ante el anuncio del año escolar, se han dado una serie de preguntas que nosotros fuimos recopilando. Nuestro compañero Cristóbal va a iniciar con este tipo de preguntas que han sido emitidas por docentes, por padres de familia, que definitivamente están preocupados por esta continuidad de la plataforma que ahora se va a tener que utilizar en el primer trimestre. Así es, ministra. Por ejemplo, en el caso de los padres de familia, ellos muestran preocupación por el costo en las escuelas particulares. Dice que las matrículas y algunas mensualidades se mantienen igual cuando se da clase presencial y son clases a distancia. ¿Ustedes como Ministerio de Educación han sostenido algún tipo de conversaciones con estas escuelas particulares para ver si son un poco más flexibles, ya que estamos en un estado de emergencia? Sí, te lo comento rapidito, Cristóbal. Nosotros inclusive desde el mes de noviembre que iniciamos una mesa de trabajo para el auxilio económico que se va a hacer efectivo a partir de esta semana por los trámites que implicaba y que nos pega con el cierre presupuestario, pero el dinero está ahí, los 2 millones que se nos transfieren del Ministerio de la Presidencia para hacerle frente a las necesidades de los estudiantes que repercute a través de los ingresos de la escuela. Eso fue uno de los temas que hemos estado planteando, y en lo que va del año yo te puedo decir que llevo 6 reuniones con diferentes sectores de particulares, mañana tengo otro. Nosotros hemos recomendado que se mantengan las mismas tarifas del año pasado porque prácticamente el 99.9% de las escuelas pudieron llegar a un arreglo de mediación con Acodeco, que hizo un excelente trabajo, y el Ministerio de Educación, que fue parte de ese acompañamiento en esa mediación. Recuerde que nosotros no podemos regular al consumidor, eso lo regula Acodeco. Sin embargo, por ley nos asiste la posibilidad de estar acompañando esas mediaciones y poder poner de acuerdo a las partes. Hemos hecho esa recomendación de que se tome en cuenta. Nosotros ya hemos tenido 2 reuniones la semana pasada con el director de Acodeco exactamente para prepararnos a esto, pero sí quiero decirles que tenemos muchísimas escuelas, yo diría que la mayoría que ya han podido solventar eso, han mantenido la tarifa del año pasado, que fue la que se consensuó pues por comunidad educativa, con la junta directiva o las asociaciones de padres de familia o los clubes cuando hay en escuelas, y es lo que estamos recomendando. Definitivamente, obviamente tenemos que escuchar los dos lados. Las escuelas hablan de que han invertido en plataforma, de que todos los otros gastos tecnológicos, pero los padres de las escuelas particulares, que la mayoría es de clase media, con mucho sacrificio teniendo a sus hijos en escuelas particulares, hablan de que han quedado sin trabajo, de lo que implica el gasto de ahora aumentar el costo del internet en sus casas. Entonces muchas otras cosas, otros elementos que van surgiendo que no se tenían planificado, pero que nosotros hemos aconsejado eso. Nosotros mañana tenemos una reunión con otro grupo muy significativo y nosotros ya estamos llamando una mesa con el director de Acodeco para poder de nuevo ser los facilitadores en este proceso. También Ministra, en lo que respecta a la educación de niños con discapacidad, ¿cuál va a ser el manejo que se va a asumir en este 2021? Definitivamente el año pasado fue una modalidad nueva para todos los padres de familia y en especial para aquellos padres como yo que tenemos niños con discapacidad. ¿Cómo va a ser ese manejo? Bueno, Sandra, tú sabes que no es fácil trabajar en casa. Cuando nosotros iniciamos la reapertura administrativa, yo como docente de educación especial siempre tuve esa preocupación, y no todos los niños con discapacidad tienen condiciones de comorbilidad, o sea, no todos tienen condiciones de salud.
no necesariamente un niño sordo, un niño con discapacidad visual se vaya a contagiar más rápido que otro. No así un niño con parálisis que usualmente tienen condiciones pulmonares, o quizás un niño con síndrome de Down, que la propia característica de todo el tema del síndrome los niños tienen condiciones de cardiopatías. De lo que puedo hablarte muy generalmente, ¿no? Sin embargo, el tema de la deserción de niños con discapacidad a nivel de la región ha sido de más del 20 al 25%, o sea, los niños no se vincularon. Primero, que la discapacidad está asociada, de acuerdo al estudio de prevalencia de discapacidad del país del año 2006, a que el binomio de la discapacidad y de la pobreza van ligados, o sea, nosotros vamos a encontrar más discapacidad en las comarcas y en las áreas más pobres del país, Santiago, Bocas del Toro, el área de Azuero, el área de las comarcas, el área este. Por el otro lado, el día en octubre, cuando decidimos hacer las reaperturas administrativas, uno de los elementos era retornan los psicólogos, los trabajadores sociales, todos los especialistas a las escuelas, a hacer visitas domiciliarias, que te puedo dar fe que desde el equipo psicopedagógico del Ministerio de Educación y del SAE se hicieron más de 4.500 visitas y atenciones entre octubre y diciembre, que obviamente tuvimos el go y la oportunidad de salir a desplazarnos. Y se dio la directriz de abrir todas las posibilidades de recibir las terapias. Nosotros nos vamos a estar sentando posteriormente con las autoridades que están encargadas de brindar educación especial desde un entorno de educación especial para revisar un poquito cuáles son los lineamientos. Los papás tienen mucho temor de la vacuna, pero yo ahora te voy a hablar a ti como mamá. Tú puedes llevar a tu hija al supermercado, a un parque, entonces ese niño puede ir a recibir una tutoría, ese niño puede ir a recibir una terapia y ese niño puede ir a recibir una atención. ¿Cuál ahora mismo es el área crítica de los niños con discapacidad? Los niños con autismo y los niños con discapacidad intelectual. O sea, nosotros podemos tenerlo en una interacción, pero el aprendizaje tiene que ser dando un modelo, dándole acompañamiento, estableciendo tiempos para generar esos procesos, y no solo es lo cognitivo, es lo social, es el lenguaje, es la interacción con sus estudiantes, son todas esas ganancias. A nosotros sí nos preocupa, tal cual lo ha dicho UNICEF, que ya vayamos en marzo a tener prácticamente un año de tener las escuelas cerradas y los niños con discapacidad, la pérdida a nivel del conocimiento es más significativa. Nosotros pedimos permiso al Estado de Guanajuato, quien es uno de los que tiene uno de los mejores manuales para trabajar en casa, pero no nos estamos conformando con eso. Igualmente hicimos el programa Actívate en Casa para que aquellas estimuladoras tempranas y terapistas físicos pudieran trabajar con los niños, pero los niños necesitan ir a sus terapias, los que requieren, y los niños necesitan tener ese contacto. Entonces, lo que quiero decir, para no generar confusión, es que las escuelas y las comunidades educativas tienen que evaluar las condiciones de los niños, pero al tener nosotros en este periodo lectivo las escuelas abiertas, definitivamente que se van a ir poder solventando esas situaciones. Ministra, en el caso del pago a los docentes, contratación de educadores, siempre se da como un problema con eso, unos atrasos. Este año, ¿cómo se ha organizado por parte del MEDUCA este aspecto tan importante? Ay, Cristóbal, pregunta difícil. Mira, parte de ese diagnóstico que se hace del diálogo compromiso por la educación, se habla de que se tiene que mejorar y desarrollar un sistema integrado de toda la base de datos que genera el Ministerio de Educación. El trámite de un docente puede tener de 35 a 52 pasos y puede tomar 6 meses y culmina con la firma del señor presidente de la República por ley orgánica. Yo pienso que en la medida que nosotros empecemos ahora, que estamos proponiendo, y se los adelanto, tienen la primicia, nosotros ya estamos trabajando con un equipo, nos reunimos con el presidente de la Comisión de Educación para proponer una serie de políticas públicas que van a responder a todas estas situaciones que han salido en medio de la crisis, que las conocíamos, las teníamos planificadas, pero nos van a llevar a adelantar tiempos. Queremos establecer una política de equidad digital y hay más de 3 o 4 iniciativas de ley en la Asamblea que vamos a consensuar en un marco regulador. Nosotros queremos, Sandra y Cristóbal, establecer una política de trayectorias escolares. ¿Por qué? Porque si nosotros no decimos, el Estado, el gobierno, el Ministerio de Educación garantiza 14 años de escolaridad, garantizando los 2 primeros años de educación preescolar, que no es obligatorio en nuestro país, y los últimos, a ver, me están poniendo algo en el Zoom, los últimos
los últimos años de educación media, que la cobertura acá y tenemos un 52% de cobertura. Nosotros no vamos a, de nada vale que nosotros tengamos la mejor plataforma o que nosotros compremos computadoras para todos si se nos está perdiendo la población. Entonces, uno es uno de esos temas. El otro es establecer las políticas de modalidades flexibles. ¿Por qué? Porque con esa política nosotros vamos a garantizar la modalidad de estancia, la semipresencial, con pandemia o sin pandemia, la modalidad virtual. Tenemos cantidad de estudiantes de cierto sector que migraron a homeschool de escuelas internacionales en otros países, que los hemos perdido porque es capital humano panameño. Entonces, todo esto nos ha llevado a mejorar los procesos. Nosotros para este año iniciamos el concurso a tiempo. Nosotros sí nos vimos afectados por algunos temas presupuestarios, igual que el resto de las instituciones, y nosotros sabemos el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno, liderizado por el señor presidente, para hacerle frente a esta crisis sistémica que impacta desde la salud, la economía, la educación, lo laboral, lo social, todas las áreas del país, todas las áreas de la vida nacional. Sin embargo, nosotros pudimos cumplir y nosotros al 30 de diciembre no pasaban más de 10 casos que no habían cobrado y era por temas vinculados con comunicación de documentos. Lo que nosotros queremos en este año, exactamente por esta situación, es arrancar a tiempo. Nosotros ya los concursos están todos programados y la idea es nosotros, en esa propuesta de política pública, hacer una propuesta para mejorar la gestión. O sea, no puede ser que yo tenga que recibir documentos para firmar FESAs de Chiriquí, de la comarca de Bocas del Toro. O sea, eso hace inoperante el sistema y no lo hace eficaz, y es una debilidad ya plasmada en el diálogo y que quedó evidente con la crisis, que ha salido todo lo que sabíamos que no estaba bien y que hay que mejorar como parte de un sistema que está en un proceso de cambio y de renovación. Sí, es que estamos de suerte. Ese anuncio de Zoom es que hoy no van a permitir más de 40 minutos porque es Ok. límite, así que podemos hacer un par de preguntas más. También, en el caso de los padres de familia, ellos dicen que si habrá que comprar libros este año, ya que el año pasado no lo utilizaron porque las clases son a distancia, y también si ya se ha sostenido conversaciones con las empresas telefónicas para mejorar el aspecto de conectividad de Internet, que es una de las limitantes que enfrenta nuestro país y que ya se han hecho algunos estudios. Sí, muy bien. En el sector oficial, nosotros no, o sea, no es obligatorio comprar libros. Nosotros estamos diciéndole a los padres que nada más hay que buscar la manera de contactar al docente. En el sector particular, obviamente, sí hay una serie de requisitos, pero nosotros ahí le pedimos al sector particular que sea empático, que coordine, y yo creo que en la medida que el sector particular ha desarrollado unas plataformas muy robustas, que conozco varias, se tiene el material cargado. Por el otro lado, nosotros tenemos en el portal del Ministerio, del portal educativo, nosotros tenemos alrededor de 300 contenidos de todos los grados del currículo priorizado digital, descargable gratis. Nosotros llegamos a descargar en el primer mes más de 5 teras. Me dicen que eso es mucha, pero mucha información. Estamos en el proceso de curaduría. Ustedes escucharon que habían palabras con V, que eran con V, que la H. Obviamente se trabajó muy a prisa. Estamos en un proceso de curaduría, revisando y llevando una segunda edición, todo el material que queda colgado. Nosotros, para el sector oficial, nosotros estamos haciendo una impresión. La de primaria es la que va más adelantada, la de premedia, las escuelas telebásicas, y el proceso de los 18 bachilleratos de educación media, tú multiplicas por 2 asignaturas. Entonces ahí lo que se ha coordinado con los diferentes directores de media académica, de profesional y técnica, es buscar las áreas priorizadas, y ese es un trabajo que se está haciendo voluntario para nosotros dejar un portal educativo robusto y completo, que lleve un proceso así como los portales de las grandes bibliotecas de otros países o de los sistemas educativos, telefónicas. Nosotros sabemos que a través de las conversaciones del gobierno y del acuerdo que se firma con la IG y el Ministerio de Educación, se estableció la liberación de data para aquellos estudiantes que podían descargar la aplicación de la plataforma Microsoft Office, que es el Teams, la plataforma Teams, que tiene gratuita el Ministerio de Educación para toda la población. Se tuvo una interacción de más de 345,000 estudiantes, yo te diría un 45%.
Nosotros quisiéramos más, pero hay una realidad que es la realidad de Panamá. La cobertura de conectividad del país, como lo dice el presidente y lo dicen todos los conocedores, es del 56%. Nosotros tenemos un 52% de cobertura en las escuelas. Y me dicen, pero las escuelas van a estar cerradas. Bueno, yo te pongo el ejemplo de cantidad de escuelas que los directores nos decían a través de los directores regionales. Podemos abrir la escuela para que el niño vaya a ver el programa de televisión. Yo no estoy hablando de conectividad, claro que sí. Y los niños iban con sus mascaritas, veían el programa, se les daba un seguimiento. Podemos abrir la escuela, porque a mí me mandaron fotos donde los niños estaban, ustedes vieron los niños en el cerro, pegaditos a la cerca de la escuela tomando señal. Por eso queremos tener las escuelas abiertas para facilitarle, no solo a los estudiantes ni a los docentes, y a los docentes también, a los padres de familia, esa posibilidad. El señor presidente anunció en el discurso del 2 de enero, nosotros estamos en un proyecto de conectividad de 451 escuelas, mejorando de internet satelital a fibra óptica y de microondas a internet satelital. Hoy me sueno como experta, ¿no? Ya me lo aprendí. Y de esas 451, casi el 60% son escuelas de la comarca que nunca han tenido internet. Ya nosotros instalamos en pandemia alrededor de 200 escuelas internet y 89 de la comarca que se irán a hacer las entregas próximamente con las autoridades. Entonces, ¿qué estamos ahora en un proceso de compra de equipo? Y yo tengo que decir, ningún sistema educativo, porque nos reunimos en los foros de ministros, en el órgano del SEXICA, ningún sistema educativo ha comprado computadoras para todos los estudiantes. Nosotros sabemos las situaciones económicas que atraviesan los países de la región, incluso más críticas que nosotros. Nosotros tenemos los ingresos del canal, del área bancaria, etcétera, etcétera. Sin embargo, es verdad que sí se está haciendo una gran inversión en tecnología, pero entonces ahora nos toca sentarnos con las universidades, porque no va a pasar que vamos a entregar computadoras y que dentro de 3 años los rendimientos en las pruebas internacionales van a seguir igual o peor. Nosotros tenemos entonces que hacer la incidencia desde la formación docente. Ese docente que se está preparando tiene que ser un docente que responda ya a un modelo alternado, que responda a una modalidad a distancia y que las capacidades del manejo de la tecnología sirva para mejorar los aprendizajes. Nosotros sabemos, utilizamos mucho en tiempos sincrónicos, así como estamos hablando, pero la plataforma tiene cantidad de atributos y cantidad de programas, y por eso nosotros ya iniciamos la capacitación el 5 de enero, a todos los docentes. La fecha oficial es el 1 de febrero, sin embargo, por la demanda que tuvimos y el apoyo de las ONG y la televisora, que siempre lo digo, pudimos capacitar en pandemia a más de 47,000 docentes. Hay que mejorar las programaciones analíticas, ok, estamos en ese proceso porque se dieron las evaluaciones. Entonces es importante entender que no solo es que te doy la computadora y te instalo internet, es ese seguimiento, esa supervisión, ese acompañamiento al docente, ese acompañamiento del estudiante por parte del padre de familia. Incluso sugerimos, capaciten a los padres de familia para que conozcan cómo es la herramienta que está utilizando su hijo. Pero si no hacemos el cambio desde donde se forman los docentes, en 10 años, Dios no lo quiera, en otra pandemia, que a lo mejor verán otros, nosotros vamos a estar en el mismo discurso, porque tenemos que hacer los cambios significativos en la formación del docente, desde las universidades y de la Escuela Normal de Santiago. Así es. No, ministra, como usted ha señalado, de las crisis uno siempre debe buscar lo positivo. Lo positivo en este aspecto es de que el ministerio está preparando todas las personas que están involucradas en lo que tiene que ver con la educación. Otra de las preguntas que nos llegó fue que si hay estudiantes que ante esta situación van creciendo, si se va a exigir, como el año pasado, que los chicos cuando incursionaban en las clases tenían que tener su uniforme de manera obligatoria puesto. Mira, nosotros no hemos dado ningún lineamiento ni ninguna norma que eso es obligatorio, sobre todo por la situación económica que se está viviendo. Y yo asumo que en el caso que una escuela oficial o particular llegue a eso, es porque lo consensuó con la comunidad educativa. Nosotros en nuestros lineamientos no habla de que hay que tener uniforme, zapato, corbata, porque sabemos la situación, inclusive libros. Si alguna escuela con su comunidad educativa que representa el sentir de todo el sector docente, estudiantil y de padres de familia y estudiantes,
y toman esa decisión es porque me imagino que analizaron, verificaron todas las variables, todos los escenarios, e incluso la escuela puede aportar para que eso se dé. Pero, y sé que muchos niños, sobre todo, mira, yo quiero decirte algo, esto es importante porque el niño establece una rutina. Yo incluso entré en muchas clases los lunes en la mañana cuando se cantaba el himno virtual, que de pronto decíamos cómo va a ser, y los niños estaban incluso parados. Yo puedo estar contigo sentada, pero si yo escucho el himno, yo me levanto. Entonces yo comprendo como docente que esto es parte de esa estructura que tú quieres generar, de ese orden y de esa disciplina, porque no los tienes presencial, pero sí pedimos que se puedan poner en el rol del padre de familia que ha quedado sin ingresos, incluso parejas con parejas de miles de hogares, y que un uniforme es una inversión que en este momento no es necesaria. Por eso no me atrevo a dar una respuesta contundente, pero en nuestros lineamientos eso no es obligatorio. Y si las escuelas lo consensúan, y yo te digo como docente, vamos a establecer rutina, te levantas temprano, te conectas a la televisión, escuchas el programa de radio, te conectas a tu plataforma, recibes un texto del docente, abres tu guía. Yo entiendo que eso no lo podemos perder y eso era lo que nos preocupaba cuando tuvimos las escuelas cerradas, que más de 800 pudieron estar en ese contacto. Nosotros tenemos que restablecer y garantizar la rutina educativa porque, como decía Cristóbal antes del programa, en algún momento los niños regresan a la escuela y no podemos perder aquello que se ha ganado sobre todo del establecimiento, y en los niños con discapacidad la rutina es vital. Entonces, para nosotros sí es importante que se evalúe y nosotros estamos anuentes a apoyar, a mediar en la situación que requieran, Sandra. Ministra, y el plan B, por llamarlo así, por ejemplo, este primer trimestre es a distancia, pero vamos a decir que los contagios bajen. Nosotros somos personas de fe, como lo había manifestado. Los contagios bajen en junio, ¿cómo estarían el estado de la infraestructura de los colegios? A veces yo paso por el Instituto América, aquí en Villa Cáceres, donde resido cerca en Betania, y veo que esas infraestructuras están, como se dice, en verde, ahí la construcción está abandonada. Entonces preocupa un poquito esa situación. Sí, Cristóbal, mira, nosotros nos hemos encontrado con muchísimas construcciones abandonadas y nos ha tocado reavivar prácticamente cantidad de proyectos, más de 500 proyectos, y eso hay que decirlo muy claramente, sin incluso fianzas vencidas, 3 o 4 años, empresas abandonadas, y cuando nosotros vamos a resolver los problemas de que por qué cerraron la calle o por qué los papás están protestando a los docentes, que se cerró el edificio, que se tiró abajo, o sea, demasiadas situaciones irregulares con ese tema. Sin embargo, nosotros el año pasado le dimos mantenimiento en pandemia a más de 845 planteles y no es que tuvimos 10 meses para hacerlo. Recuerden que la construcción se activó en el mes de septiembre y de los proyectos de construcción teníamos permiso para haber activado a 15 proyectos. Uno de esos fue el proyecto que hizo el recorrido el señor presidente el día viernes de la Escuela Miguel Alba, que tenía 5 años de estar abandonado, que nosotros llevamos 2 años haciendo trámites con las reaseguradoras y obviamente hay una comunidad enardecida de que necesita la escuela. Sin embargo, nosotros pudimos activar los proyectos de mantenimiento, es un proyecto grande que hay de mantenimiento en las escuelas y que para este año nosotros prácticamente ya hace 2 semanas se inició la compra de material y estamos haciendo un trabajo con las juntas comunales. Yo creo que para nosotros eso es muy importante porque en la medida que esa junta comunal se empodere de la necesidad que hay en su comunidad y en su escuela, nosotros empezamos a hacer más viable ese proceso de descentralización. Y sí quiero decirlo, el presidente lo mencionó en su discurso del 2 de enero, nosotros estamos llevando agua a 1.200 escuelas, de las cuales 172 nunca habían tenido suministro de agua. Para nosotros el agua es vital con pandemia o sin pandemia. Por eso parte de esas políticas públicas que hemos hablado es establecer un plan de servicios básicos, que escuela que se construya tenga piso, tenga techo, tenga agua y tenga por lo menos la capacidad de tener internet conectado y tenga energía, ya sea con paneles solares, fotovoltaica, de cualquier sistema. Pero no puede ser que nosotros tenemos 1.242 escuelas con insuficiencia de agua que hemos estado trabajando, conste, y de las cuales vamos a dejar dotadas 172 escuelas que sencillamente se levantaron o se construyeron, o incluso escuelas ranchos, que ustedes saben que se levantan en un territorio donde no hay más nada, solo la escuela y la comunidad,
y aunque sea con cosecha de agua por el tema de la bioseguridad y todo el tema de la higiene y la mitigación del riesgo de contagio que lo vamos a tener por mucho más tiempo, aún en vacuna, nosotros tengamos que tenerlos en la escuela. Entonces, eso es importante y nosotros seguimos en ese proceso de mantenimiento a través del Viceministerio de Infraestructura. El ingeniero Ricardo Sánchez, el viceministro, es el que está al frente de eso con un equipo grandísimo de más de 1000 ingenieros y arquitectos a nivel regional. Nos ha apoyado mucho Senafron, el MIBI, el MOP, la policía, cantidad de instituciones, incluso Ministerio de Salud, que ahora lo que estamos haciendo es buscando la viabilidad de ir transfiriendo, obviamente, contra cotizaciones a las juntas comunales, porque son las que realmente están a cargo de los territorios y las que conocen las realidades de los territorios. Ministra, otro tema que también está a la expectativa de este año escolar es el aspecto de los busitos colegiales. He visto que usted se ha reunido con este gremio, un gremio que de verdad ha sido afectado por esta situación, y ellos quieren buscar una alternativa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, mira, nosotros cuando nos reunimos con ellos en octubre, que nuestra tasa de contagio estaba en 9 y el RT menos de 1, la posibilidad era entrar en la alternancia, inclusive las escuelas internacionales que reactivan clase el día de mañana. Pero obviamente por la situación que todos tenemos sabemos que no es posible. Así que para ellos la noticia fue de mucho impacto. ¿Qué nosotros logramos? Que esa es una negociación que no puede hacer Meduca, pero fuimos los facilitadores de esa comisión o de esa mesa de trabajo, que la superintendencia de bancos se va a reunir esta semana con los bancos a buscar la manera de que no les secuestren su insumo de trabajo, sus transportes. Aparentemente hubo algo, una ley de moratoria que no conozco mucho el tecnicismo, que de alguna manera ellos no entraron. Entonces, ese es un compromiso que adquirió la Superintendencia de Bancos, representado por el secretario general. Fue una mesa de altas autoridades. La ATT, representada por el subdirector del tránsito, el ingeniero alemán, se brindó primero para hacer el trámite de exoneración de las placas particulares. Las comerciales se tienen que tramitar con los municipios y se les va a dar el apoyo, el asesoramiento para hacer las solicitudes. Pero por el otro lado, está la posibilidad de que él tenga negociaciones con Mibus para buscar la forma de desconcentrar el transporte colectivo. Ustedes han escuchado las paradas. Entonces, esa es una opción. Él va a tener las negociaciones. Obviamente estamos en esperar respuesta para el 27 o 28 de enero, creo que es el día de la reunión, del seguimiento de esto. Y mientras si tengamos noticias previas, nosotros vamos a informarle. Y por el otro lado, el tema de las prestatarias. Por comunidades o corregimientos. Si ellos consiguen con las prestatarias la posibilidad de circular, yo te pongo un ejemplo, yo vivo en Chanis, aquí en el Balboa hay una, es lo que yo entiendo, aprendí bastante el jueves. Si ellos consiguen el permiso para circular, ejemplo, llevando a los colaboradores de los supermercados de Cota del Este o de la construcción o de los locales que estén en el área, la autoridad va a darle un voto favorable, porque finalmente la autoridad de tránsito dará el voto favorable. Esas negociaciones ya avanzaron en Santiago y en Herrera. Significa que para Panamá Centro, San Miguelito y otras áreas van a ser viables. Y por el otro lado, que es uno de los aspectos más importantes representados por el viceministro de Comercio, el licenciado Omar Montilla, que la verdad que creo que esa fue una de las mejores noticias, ellos ya habían enviado una nota solicitando revisar el tema de la moratoria y el de los embargos en las entidades financieras, que es donde la mayoría del sector de transporte colegial tiene sus préstamos y tiene todo el tema de los trámites de bienes bancarios. Entonces, se va a tener una reunión con las financieras y se está en espera ya de una respuesta que las financieras tienen que dar en relación a esto y el compromiso de todo el equipo de gobierno de que sabemos que en este momento, por lo menos hasta mediados de año, los buses de transporte colegial, mientras tengamos la situación y no tengamos la vacunación, que creo que Cristóbal me iba a preguntar algo de la vacunación, ellos van a tener, no van a tener ingreso, y como dicen uno de ellos, y nuestros ingresos no son desde marzo, nuestros ingresos desde diciembre, que terminó el año lectivo 2019, mermaron. Entonces ellos han tenido ya un año y obviamente entre muchas vicisitudes, sin embargo nosotros estamos siendo facilitadores y ya cualquier tema muy técnico y puntual va a pasar a las instituciones donde se tienen que ver, pero nosotros estamos anuentes, esto ha sido muy difícil, así nos hemos reunido
con los que manejan los alquileres de las escuelas, con los kioscos de las escuelas, con el sector particular, o sea, con un sinfín de actividades comerciales y económicas que cruzan en el sistema educativo, y imagino que así estará salud y así estará trabajo, y la idea es nosotros poder acompañar y ponernos y ser empáticos con ellos, que creo que es lo más importante, y dar respuestas contundentes, que no es un tema de que nos sentamos a escucharlos y hacemos catarsis, sino que se van adquiriendo compromisos y se van generando respuestas. Y cierro con esto. Para el programa futuro de vacunación y para el programa de plan solidario, que hay toda una serie de logística y distribución a través de vehículos, también el ministro se ofreció a ser un interlocutor con el MIDA y con el MINSA, igual que todos nosotros, para buscar los mecanismos de que ellos también apoyen con sus vehículos. Lo que sí le pedimos es que fueran tarifas razonables, ajustadas a la realidad económica del país también, porque sabemos que pueden demorar los pagos o que de pronto las tarifas incrementan mucho, y el tema es que ellos nos apoyen y nosotros les apoyemos de acuerdo a las posibilidades que también tiene el gobierno. Yo creo que ha habido muy buena voluntad, y estamos esperando las noticias esta semana y cerrar el viernes ya con la respuesta firme de estas tres autoridades: ATTT, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Comercio. La verdad que el tema educativo da para mucho más. Ministra, nosotros estamos muy agradecidos por su participación aquí hoy en Panorama Económico, nuestra compañera Sandra también, y este enlace de vía Zoom que hemos realizado. También la invitamos para que antes que inicie el año escolar, claro, también pueda nuevamente utilizar estos micrófonos para dar a conocer todos esos detalles del año escolar. A usted le deseamos éxito en esta difícil tarea, que sabemos que es titánica con esta situación de emergencia. A todos los oyentes hoy le agradecemos que nos hayan sintonizado escuchando este programa Panorama Económico. Sandra, si tienes algo que añadir. No se te oye, Sandra. Así es. Quiero agradecerle a la ministra por su participación en el día de hoy. Como ha señalado Cristóbal, este es un tema muy importante para toda la ciudadanía. Y bueno, ministra, cortitito, para que nos anuncie lo de las vacunas, que definitivamente es un tema que también es importante para los docentes. Sí, bueno, nosotros sabemos que hay todo un llamado internacional a abrir las escuelas progresivamente, y en este interés de nosotros ir retornando gradualmente y tener nuestra gran masa docente preparada, sobre todo y guardada en los temas de salud, el señor presidente, el ministro de Salud y varias reuniones que se tuvieron, incluso con la coordinadora del programa PAI, adelantaron de la fase 4 a la fase 2 a los más de 62,000 docentes, porque quiero decirle que estaríamos vacunando también los docentes del sector oficial de jóvenes y adultos, el subsistema regular, no regular, los docentes del IPE, los docentes del sector oficial, que son 25,000 docentes, los docentes que hicieron el tránsito del INAC con el personal administrativo. Entonces esa es una de las mejores noticias que nosotros como sistema educativo, los padres y nuestros propios compañeros docentes han recibido, porque había mucha preocupación en relación a eso. Así es, una buena noticia. Y con esta buena noticia, amigos oyentes, ya culminamos nuestro espacio radial Panorama Económico. Nuevamente le agradecemos a la ministra por estar con nosotros. Y recuerden, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, este es su espacio Panorama Económico por esta su emisora KW Continente. Que pasen un feliz domingo. Este fue tu